Ayer terminó la exposición de la defensa tanto del Ejecutivo como Legislativo y ya ha quedado al voto. Tenemos 30 días calendario que el Tribunal Constitucional tiene que emitir el fallo, ¿no? Ahora, estamos enfrentados, Aarón, en realidad a dos problemas. Uno primero es que hay una ley que hasta donde se entiende está vigente. Es una ley que ha cumplido con todos los procedimientos. El Congreso lo aprueba, le envía al Ejecutivo, el Ejecutivo lo observa, lo que corresponde es que el Congreso la discuta. Si el Congreso decide aceptar la observación, la ley se detiene a ello, se reformula, o el Congreso la aprueba por insistencia, que es lo que ha hecho. Y lo que ocurre inmediatamente es que la ley es ley y que por lo tanto todos están obligados a cumplirla. El gobierno no la está cumpliendo. ¿Qué se va a hacer? Sí, ellos han violado la Constitución. En ese sentido, Nicolás, hace 2 semanas atrás ya la bancada de Podemos Perú ha presentado una denuncia ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales contra la Premier y el ministro de Economía por incumplir con la ley que ya estaba vigente y que afecta a 4.700.000 aportantes. Lo que pensamos nosotros es que una vez que se apruebe esta ley por insistencia y se pasen los 15 días que tenía el Ejecutivo para reglamentarlo, mientras ya sabíamos claro que el Ejecutivo iba a demandar al TC, ¿no?, por inconstitucional la ley, pero mientras duraba este periodo, ¿no?, de respuesta de la demanda de parte del Congreso, se iba a sacar el reglamento y se iba a cumplir con la ley y por lo menos 1 millón o 1,5 millones de aportantes y exaportantes iban a ser beneficiados. Pero lamentablemente nos ha demostrado el presidente Sagasti que él viola la ley, porque no ha cumplido con la ley, no ha exhortado a su premier ni a su ministro de Economía para que cumplan con la misma. Entonces, ¿qué le queda al peruano? ¿Qué le queda al peruano que le dicen, oye, respeta el confinamiento? No va a respetar, pues. No va a respetar porque si el presidente de la República no respeta la ley, entonces, ¿qué le queda al peruano de a pie? Ahora, el tema es que eso supone, Aarón, responsabilidad política por un lado, pero también responsabilidad penal. Es decir, cuando un ciudadano desacata la ley, eso por sí es un delito. Exitosa. Es decir, tú no puedes decir, a mí no me da la gana de cumplir esta ley. Estás desacatando la ley y por lo tanto te estás poniendo fuera de ella. Y eso pone sanción. Nosotros le hemos denunciado por 2 motivos, ¿no? Una, por violar la Constitución al no cumplir la ley que está vigente, como tú bien lo has manifestado, y lo segundo, por omisión de funciones, porque ellos como funcionarios públicos están para cumplir lo que dice la ley. Entonces, esos son los dos delitos, uno que es un delito político y el otro es un delito penal. La omisión de funciones es un delito penal. Y se ha exhortado a la Comisión de Acusaciones Constitucionales para que solicite la autorización al Pleno del Congreso, ¿no?, ya que hoy ya se han reactivado o se han reiniciado el Parlamento, para que convoque a estos 2 ministros y comencemos de una vez a saber cuáles han sido los motivos que ellos han tenido para no cumplir con la ley que está vigente, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en el Tribunal Constitucional? Es decir, se requieren 5 votos de los 7 miembros del tribunal y no podemos adivinar qué es lo que el Tribunal Constitucional va a decidir. Además, el Tribunal Constitucional ha sorprendido ya con decisiones a quienes han llevado temas a decisión a esta instancia. Mira, ¿qué es Nicolás, lo que esperan ustedes? Yo te cuento, parece que el presidente Sagasti estuviera bien confiado que el Tribunal Constitucional le va a dar la razón. Uno, porque ha violado la Constitución al no cumplir con la ley. 2, porque la última semana de enero que tuvimos una reunión vía Zoom con la bancada de Podemos Perú, tuvo una reunión con él. Él dijo muy suelto de huesos que él iba a esperar que el Tribunal Constitucional se pronuncie, que él no iba a cumplir con la ley que estaba vigente porque esperaba que el Tribunal Constitucional le dé la razón, porque esa ley es inconstitucional. En ese sentido, nosotros esperamos... ¿Están seguros de que el Tribunal Constitucional va a resolver a favor? Ayer Violeta Bermúdez ha dicho que una vez que el Tribunal Constitucional zanje, o sea, ya está, para ellos no hay duda. No sé con quién habrán hablado en el Tribunal Constitucional, pero están seguros.
de que el Pero Tribunal Nicolás, Constitucional va a resolver a favor de la inconstitucionalidad. pero Nicolás, no hay que ser tan evidentes, ¿no? La bancada morada, en todo momento, cuando se nombró la comisión para que nombre a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, comenzaron a salir a denunciar a la prensa que primero que los miembros de ese tribunal no eran los correctos, los idóneos para escogerlo. Uno porque tenían denuncias, el otro porque estaba investigado, el otro porque estaba metido en escándalo. Luego que se cambiaron algunos miembros de miembros titulares de esa comisión, después dijeron que ya no había el plazo, que no se cumplía con el cronograma y que finalmente se desactive la comisión. Recibieron ecos de otros partidos, como el caso de Acción Popular, de Alianza por el Progreso, y ahí están las consecuencias, pues. Ahí está la consecuencia. Le ha quedado un tribunal constitucional a la medida de las demandas que ellos hagan como ejecutivo, que crean que no les parece. Porque recuerda que cuando Sagasti era vocero del Partido Morado acá en el Congreso, votó en abstención con esta ley. Esta ley la votó en abstención, nunca estuvo de acuerdo en el debate. Igual que la presidenta del Congreso también no estuvo de acuerdo. Si se declarara, ¿qué van a hacer ustedes si se declarara la inconstitucionalidad? Que sería increíble que ocurra, pero todo es posible en el Perú. Mira, como te vuelvo a repetir, ya no nos queda otro camino que presentar otro proyecto de ley y buscar que con las pensiones reducidas, ¿no? Ya no ir a los 20 años para recibir una pensión de jubilación, sino ir 15 años, 10 años y buscar un mecanismo para poder reconocer una deuda social. Hay que decirlo así, hay que reconocer una deuda social con 4.700.000 aportantes. En esta pandemia ya los números, si no miento, ya son 20.000 aportantes, ¿no? Y ex aportantes que han fallecido y que ni sus familiares van a recibir ni un centavo, Nicolás. Es lamentable. El problema es que creo, Aarón, que hay una falta de sinceridad acá. Porque lo que en realidad las razones en el Ministerio de Economía es que se chifaron la plata, pues hicieron cualquier cosa con el dinero de los aportantes y están dando pensiones miserables y lo que argumentan es que no tienen caja. Esas son sus razones. No tiene nada que ver con la Constitución. O sea, está mirando todo de la perspectiva del supuesto cuidado de la caja fiscal. Pero ha ocurrido, Aarón, otro hecho significativo en relación al Ejecutivo. El Ejecutivo ha observado la autógrafa de ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros. Ahí es otro tema. A ver, yo pregunto, ¿a quién defiende el Ejecutivo? ¿Defiende a los grupos de poder, a los empresarios que manejan ese país, o a los 8 millones de peruanos que tienen una tarjeta de crédito y que hoy son atropellados con altas tasas de intereses, la más alta de la región, 180%, 200%. Eso no genera gasto, Nicolás, no genera gasto. No es que vaya a salir un solo centavo del Tesoro Público para... Pero los argumentos, Aarón, han sido que atenta contra la libre competencia, por un lado, y que va a perjudicar, por el otro, a los micro y pequeños empresarios. O sea, el primer argumento es... No sé, pero ¿cuál es tu respuesta, Aarón? Eso es falso, totalmente falso, Nicolás, porque en la Comisión de Defensa del Consumidor, donde se ha debatido este proyecto de ley ampliamente, después se ha debatido en el Pleno, en ningún momento perjudica, más bien favorece al emprendedor, al pequeño, al mediano empresario, que hoy, cuando acude a un banco, tiene que hipotecar, dar una garantía real para recibir un préstamo. Y que lamentablemente hoy en esta pandemia que se ha visto perjudicado su economía, su negocio, ya se quedó sin propiedad o tiene una deuda que equivale a 3 o 4 veces el capital que recibió. ¿Y dónde está el Estado para protegerlo? ¿El libre mercado significa que el poderoso se coma al pequeño? ¿Que el grandazo se coma a la pequeña empresa? No, para eso existe un Estado que debe regular. Para eso existe el Banco Central de Reserva, la SBS. No, además hay una visión de una especie de capitalismo salvaje con esto de que el mercado debe regirlo todo. En Chile existen topes a las tasas de interés, que es como el modelo del liberalismo económico para muchos fanáticos. Colombia también. En Colombia, Nicolás, también existe topes. Pero lo que sí es cierto, Aarón, es que si tú lo dejas en manos de los bancos y pones topes a las tasas de interés y los bancos dicen, si yo le presto
a un pequeño empresario, a una persona, y el riesgo es alto y no voy a poder poner tasas de interés, no le presto. Y lo que va a significar es que no necesariamente por efecto de la ley, sino por una decisión de los componentes del sistema financiero, no le van a prestar dinero a las micro y pequeñas empresas con el argumento que no tienen garantías suficientes. Pero ahí Gino Michelini ha dicho que la ley de topes tiene que ser complementada de alguna manera con el crear el acceso a crédito barato para la micro y pequeña empresa, y que para eso tiene que intervenir el Banco Central de Reserva, COFIDE, crear un fondo especial, entregar fondos al Banco de la Nación, lo que fuera. Pero hay que tomar iniciativas en esa dirección. Es decir, que deben ir las dos medidas juntas. Le pongo tope, pero además le garantizo crédito barato a la micro y pequeña empresa. Pero a ver, Nicolás, si esta ley se hubiera promulgado en el reglamento que estaba a cargo ya del Ministerio de Economía, conjuntamente con el Banco Central de Reserva, allí podrían haber incluido esas medidas para controlar y no desproteger a la pequeña y mediana empresa. Porque en el reglamento de la ley se puede adjuntar algunas cláusulas que permita el mejor funcionamiento de la ley, pero cuando no hay voluntad simplemente pateo y digo, está incompleta y solucionalo, ¿no? Pero sin el reglamento lo podrían haber hecho, en el reglamento podrían haber incluido. Se crea un fondo de contingencia COFIDE, el Banco del Estado, como es el Banco de la Nación, también va a salir a competir, a dar topes máximos de 30.000, 40.000 soles, 50.000 soles al pequeño y mediano empresario. El Banco de la Nación no debe ser solamente un banco para pagar a los trabajos del Estado, sino también tiene que salir a competir. Tiene millones ahí en activos, tiene que salir pero eso, Aarón, habría que ¿no? ponerlo en una ley, ¿no? Porque eso supone cambiar los atributos que hoy tiene legalmente el Banco de la Nación. Claro, pero tampoco hay la voluntad de parte del ministro de Economía y tampoco hay voluntad del presidente de Sagasti de poder plantear un proyecto de ley que complemente la ley de la usura ya aprobada en el Congreso. A ver, si yo tengo la voluntad de proteger a 8 millones de peruanos, que hoy son atropellados por las excesivas tasas de intereses que cobran, entonces yo digo, ya Ejecutivo, ya aprobó la ley del Congreso, entonces presentemos un proyecto de ley para complementar ello. Y nosotros lo aprobamos en la primera sesión que tengamos, y complementamos la ley y favorecemos a los peruanos. Pero cuando queremos darle larga... Tengo Aarón, dos preguntas bien puntuales. Uno es el tema de la vacuna. ¿Ustedes van a solicitar, es verdad, la presencia de la presidenta del Consejo de Ministros ante el Congreso para explicar qué está pasando con las vacunas? Porque ahora resulta que no sabemos cuándo van a llegar exactamente ni cuántas van a llegar. El día lunes, en Junta de Portavoces, la presidenta del Congreso nos hizo conocer lo que ya había anunciado ella semanas atrás, que la Premier quería reunirse con la mesa directiva y con los voceros de la bancada para comentarnos cuál iba a ser la modalidad de vacunación, ¿no? Entonces nosotros le pedimos, la bancada de Podemos le pedimos la presencia de la ministra acompañada de la ministra de Salud, la Premier con la ministra de Salud, a fin de haber un pliego de preguntas para satisfacer la necesidad de la población, porque la población quiere saber si las vacunas van a llegar, cuántas van a llegar y cuántos van a llegar. Lamentablemente, cuando ya faltaban 6 días para que llegue la vacuna, ayer salen en conferencia de prensa a decirle que KLM no entra a la China, y para eso tenemos el avión presidencial. ¿No tenemos aviones en la aviación del ejército? ¿O por qué no contratamos un charter y mandamos a China a recoger las vacunas? Si es para salvar vidas. Entonces, ahí vemos que no hay nada claro en la compra de las vacunas. No hay nada claro, Nicolás, en la compra de las vacunas. Una última pregunta, Aarón, que tiene que ver con el juicio a Daniel Urresti por el caso del periodista, el asesinato del periodista Hugo Bustíos. Apareció el domingo en un programa periodístico una grabación en la que una persona ofrecía $5,000 a un testigo para que, valga la redundancia, testifique favorablemente a Daniel Urresti. Y aunque ha salido la persona que es la que hace el ofrecimiento a decir que fue una iniciativa suya y que el general Urresti no tenía idea de esto, y Urresti por su lado ha dicho que no tiene nada que decir sobre el tema, digamos, se ha
proyectado una sombra de sospecha acá, ¿no? A ver, mira, en primer lugar, los poderosos, no le conviene que Daniel sea presidente del Perú. La trepada en las encuestas, las subidas en las encuestas, ya vemos la parte negativa, lo suyo que es la política, ¿no? Yo particularmente hay que ser bien inocente, ¿no? Bien inocente para utilizar una persona que ha sido testigo tuyo en tu juicio para mandarlo de emisario a que compre a un testigo que es del Ministerio Público. Hay que ser bien inocente, ¿no? Yo no lo haría. Yo sé que Daniel no lo ha hecho. Completamente seguro. Pero, la iniciativa que ha tenido este señor Aarón, iniciativa, ustedes ponen al fuego por Daniel Urresti, ustedes pueden dar fe que él no tiene nada que ver en este asunto. Yo lo conozco a Daniel. Yo también he sido miembro del ejército, Nicolás, y a veces nosotros por convicción nos movemos. Yo cuando he sido soldado, por convicción me movía sin esperar que el superior me mandara. A veces cosas que uno hace por convicción, porque ve que hay demasiado morbo, demasiado abuso, demasiada difamación contra la persona que no ha cometido ningún tipo de acción negativa. Está claro que Daniel Urresti no es el candidato favorito precisamente del Grupo El Comercio, pero lamentablemente para Daniel Urresti esto es un hecho real. Es decir, hay un testigo que va y le ofrece $5,000 a otro testigo para que cambie su versión. ¿Para qué? Para favorecer a Daniel Urresti. Es un taxista, Aarón. Es una persona que no tiene $5,000 y que habla con la firmeza y que ha provocado la renuncia de la abogada, además, porque por lo menos ella dice, yo de esto no sabía y renuncio. Mira, Nicolás, como te vuelvo a repetir, yo conozco a Daniel, sé que lo último que haría sería enviar a una persona para que compre un testigo. Lo que sí pediría al Ministerio Público saque una resolución pidiendo la detención de ese señor y que sea detenido y puesto a disposición de la policía y el Ministerio Público para que se le hagan las preguntas que estimen convenientes y allí se va a saber la verdad. En una frase, Aarón, pones las manos al fuego, en este caso por Daniel Urresti. Mira, yo la única persona que puedo poner las manos al fuego es por mi familia, por mi esposa. Después, yo lo conozco a Daniel, sé que es inocente, sé que no ha enviado a esta persona, pero no pondré las manos al fuego porque es algo muy delicado. Yo sí pongo las manos al fuego por mi familia, mi esposa, mis hijos, ¿no?